Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 273, 3 años después, noticias de Victoria. Después de que el edicto que autorizaba la ruptura del compromiso llegara del Palacio Real, el cardenal de Mare cayó enfermo. No se sabía si estaba realmente enfermo o si estaba tan molesto que se había recluido, pero Ariadne no le dio mucha importancia. Después de unos días así, se recuperará. Y si no, ¿qué más da? Es asunto suyo. La noticia de que el duque César y la condesa de Mare habían roto su compromiso se extendió como la pólvora por San Carlo. Todos hablaban solo de eso. El duque César Pisano, incapaz de soportarlo, se marchó a sus tierras de Pisano. Se dijo que había empacado todas sus cosas y había vaciado por completo la villa Sorotone. Al contrario que el duque César Pisano, que huyó de la capital, la condesa Ariadne de Mare actuó como si no supiera de la existencia de los rumores de la sociedad. Como no tenía muchas amistades, no solía asistir a eventos sociales. Sin embargo, cuando necesitaba salir para preparar el siguiente paso, no dudaba en hacerlo. Ariadne compró un terreno no muy lejos del orfanato. «Señorita, ¿para qué va a usar eso?», preguntó Sancha, preocupada. «El precio de la tierra en un barrio tan deteriorado no subirá». Ariadne sonrió y respondió: «Voy a construir una escuela». «¿Qué, una escuela?». «Sí. Una escuela que enseñe letras y números básicos, lectura y aritmética. Si no se sabe leer y escribir, se acaba en trabajos manuales. Incluso un agricultor necesitaba tierra para poder trabajar. Los niños que solo tenían su cuerpo acababan en trabajos de baja remuneración y muy competitivos, como peones o tareas domésticas. Es el destino de las profesiones con baja barrera de entrada. Después de incursionar en la gestión de un gremio comercial, me di cuenta de que hay muy pocas personas útiles. Para un gremio comercial, es una pérdida traer a un niño inteligente, darle de comer y enseñarle a leer. Era más fácil aprender un oficio si se sabía leer los libros de contabilidad básicos. Esta era la razón por la que solo los hijos de comerciantes que habían aprendido el oficio de sus padres de forma informal se convertían en comerciantes. Y los niños del orfanato también tendrán que independizarse algún día. No todos los niños del orfanato podían convertirse en enfermeros. Ahora que la peste negra había remitido, la demanda de enfermeros era limitada antes de la próxima epidemia. Del mismo modo, aunque no todos los que aprendieran a leer y a contar pudieran conseguir un empleo en un gremio comercial, podrían convertirse en maestros o ir a otras ciudades en busca de más oportunidades. El estudio les abriría muchas puertas a los niños. No solo se preocupaba por la apertura de la escuela. Ariadne dividió la fortuna que había ganado durante la peste negra en varias partes y confió la gestión de una de ellas al representante Caruso de la Cámara de Comercio de Bocanegra. «Por favor, gestione esto de forma estable». Una persona que había ganado dinero de forma agresiva, casi apostando, durante la peste negra, ahora que ésta había terminado, pedía que se gestionara el dinero de forma conservadora. Era difícil entender qué tipo de persona era, pero el representante Caruso fue fiel a las órdenes de Ariadne. Después de todo, los clientes son una especie incomprensible. Incluso si quieren construir un edificio con excrementos, si se lo construyes, ya está. El representante Caruso podía hacer negocios incluso con el diablo si era un socio comercial honesto que pagaba a tiempo. Pero además su principal cliente y ahora casi socio, era una persona bastante concienzuda, y la mayor parte de sus gastos se destinaban a actividades de responsabilidad social. También le había dado la oportunidad de prosperar enormemente en los negocios. Solo que lo que quería era un poco extraño. Ariadne no solo hizo cosas positivas y constructivas. Envió gente a Taranto para investigar el paradero de Lucrecia antes del nacimiento de Hipólito. No hay nada útil. Supongo que es una historia antigua. Lo más provechoso fue la historia de que Lucrecia se relacionó con un forastero que apareció de repente en el pueblo. Aunque parecía el hijo de un noble, nadie recordaba exactamente de qué casa era. La flor favorita de Lucrecia es. Ariadne no sabía cuál era la flor favorita de Lucrecia. Probablemente Hipólito tampoco lo sabría. Preguntó a las sirvientas, pero las respuestas variaban. Algún día tendré que preguntarle a mi padre.
Eso es bastante irónico. Siempre estoy pensando en cómo decirlo para que no suene incómodo. 100 años de pensar no te darán la respuesta. Además, con la información disponible hasta ahora, no se podía afirmar con certeza que Hipólito fuera hijo de ese hombre. Hay una gran brecha entre haberse relacionado un poco y haber quedado embarazada de ese hombre. No deberíamos tener el testimonio de los miembros de esa familia. Es una historia íntima, así que si no eres muy cercano a la señorita Rossi, no conocerás los detalles. No es que les haya caído una flecha en la cabeza, así que no hay forma de que la gente de esa familia nos cuente el secreto de Hipólito. Eso también es cierto. Esperemos pacientemente. Nunca se sabe cuándo surgirá otra oportunidad. Al final, era Ariadne quien tenía el control de la casa y el dinero, y quien acechaba el cuello de Hipólito. Hipólito, sin saber en absoluto que su hermanastra lo vigilaba tan de cerca, vivía en la capital como lo había hecho antes. Las peculiaridades eran que su asignación se había reducido a la mitad, por lo que ya no podía gastar a manos llenas como antes y tenía que seguir a sus amigos como un subordinado, y que ocasionalmente visitaba a su hermana biológica. Pensé que no iría a visitar a la señorita Isabella por su personalidad, pero sí va. Aún así, es el último pariente que le queda, ¿no? El hecho de que Hipólito visitara ocasionalmente el convento de San Ángelo también llegó a oídos del cardenal de Mare, pero él no lo impidió. Así pasaron 3 años sin incidentes. Hermano, ¿este año tampoco irás al moratorio? Julia preguntó mientras masticaba ruidosamente un grissini en la sala de estar de los hijos de la familia Baldassar. La moratoria era un periodo de servicio en el que los estudiantes de teología que deseaban convertirse en sacerdotes de la Iglesia de Jesús se embarcaban en una misión que podía durar desde 1 año hasta 5 años. Durante este tiempo, los estudiantes de teología viajaban a regiones paganas para difundir la fe de la Iglesia de Jesús o a áreas rurales atrasadas para enseñar la verdadera fe. No sé. Si no vas, no podrás recibir la ordenación sacerdotal. Estoy haciendo un servicio de educación privada, no lo contarán como ordenación sacerdotal. No digas tonterías. Que Rafael quería recibir la ordenación sacerdotal era un secreto que solo conocían la marquesa Baldassar y Julia. Esto se debía a que la marquesa, al enterarse, les había rogado, nunca se lo digan a su padre. Julia sacó otro grissini, lo masticó con un crujido y le dijo a su hermano: ¿Por qué no te quedas en el mundo secular? A mamá también le gustaría. Hermano, ¿te gusta Ari? Rafael se sobresaltó y miró a Julia. ¿Quién te lo ha dicho? ¿Quién tiene que decírtelo? Tu actitud lo grita a los 4 vientos, no me gusta Ariadne. ¡Ay! Rafael frunció el ceño y se frotó la cara. Pero no negó las palabras de su hermana. Rafael de Baldassar, cuya decisión de ir a Padua a seguir estudiando había desaparecido por completo, se había quedado en la capital y estaba haciendo de maestro, algo que no estaba en su destino. Ni siquiera era un tutor de la realeza o la nobleza, sino un maestro de escuela para la gente común. La escuela para los niños del orfanato que Ariadne había abierto, la Scuola di Greta, Escuela de Greta, había crecido hasta acoger a niños de los barrios marginales cercanos, con un total de unos 300 estudiantes. Era un tamaño inmanejable para Ariadne, que solo podía dedicar un poco de tiempo a enseñar, como había hecho con Sancha. Tan pronto como Ariadne mostró signos de preocupación, Rafael, que estaba medio desempleado, se ofreció activamente como maestro en la Scuola di Greta. Al principio solo era un simple maestro de letras, pero con el tiempo y el aumento de alumnos, Rafael también asumió el papel de desarrollar el material didáctico y de director. Estás perdiendo el tiempo inmerso en algo que no te sirve de nada, y cuando Ari te llama, corres como un perrito que ha criado, ¿cómo es que no va a notarse? Julia le soltó la verdad a su hermano. Es bien sabido que mi hermano tiene una lengua viperina, pero en los últimos 5 años nunca lo he visto hablar así delante de Ari. ¿No puedes pensar que es una persona rehabilitada? Si vas a decir esas cosas, al menos hazlo bien delante de mí. Julia, recostada en el sofá de su casa, le lanzó un golpe tras otro a su hermano mayor. ¿Por qué no le confiesas a Ari y le pides a papá que le presente una propuesta de matrimonio al cardenal? Durante los últimos 3 años, no había aparecido ningún nuevo pretendiente para Ariadne. Al principio quizás fue porque no quería caer en desgracia con el duque de Pisano, pero cuando César de Carlos se atrincheró en el feudo de Pisano, en la zona fronteriza,
y no apareció en la capital ni una sola vez en 3 años, su presencia se fue desvaneciendo. Después de eso, hubo varias razones por las que no apareció ningún nuevo pretendiente para Ariadne. Ariadne no participaba activamente en los eventos sociales, por lo que no tenía oportunidades de conocer gente nueva. Una de las razones era que su padre andaba con una mirada feroz, como si nunca fuera a casar a su hija. Pocos querían hacer una propuesta de matrimonio que sabían que sería rechazada. Si hubiera que añadir una más, habría que considerar la existencia de Rafael de Valdesar. Tampoco había mucha gente que quisiera ganarse la enemistad del heredero de la casa Valdesar. Ari también está envejeciendo. Ahora, en el año 1127, Ariadne tenía 20 años. Era una edad en la que el matrimonio era inevitable. La razón por la que su eminencia el cardenal no quiere casar a su hija es obvia. Era porque Ariadne era la única persona con un título en esa casa. Aunque es algo que deben hablar los padres, si el hermano de Ari dice que si tiene un hijo, le cederá el título de conde de Mare, no se opondrán hasta el final, ¿verdad? A nuestra casa no le hace falta otro título de conde. ¿Sabes, Julia? La respuesta de Rafael a la perspectiva sumamente práctica de Julia se basaba en un punto de vista completamente diferente. ¿Qué crees que es el amor? ¿Amor? Julia miró a Rafael con los ojos muy abiertos. Ella, que iba a responder lo que estás haciendo ahora, decidió mostrar un poco de sinceridad. Amor, el deseo de ver a alguien. Mientras decía eso, Julia pensó en François. Se habían acercado bastante a lo largo de los años. Al principio François, que la consideraba una noble de mal carácter y se mostraba arisco, ahora había suavizado considerablemente su actitud. Esto se debía a que al pasar mucho tiempo con Julia, había llegado a conocer su carácter. Pero entre ellos había una distancia insalvable. François no la trataba como a una mujer. Julia no podía saber si era por la diferencia de estatus, o si su encanto natural era tan deficiente que ni siquiera la veía como mujer. No había manera. ¿O una sed insaciable? La punta de la lengua de Julia se sentía áspera al decir esas palabras. De repente el Grisini le pareció insípido y lo dejó. Rafael miró a su hermana con cierta lástima. Yo creo que el amor es un corazón que puede aceptarlo todo. Un corazón que puede abrazar a la otra persona, ya sea un asesino, un criminal o un inválido. Como lo hicieron sus padres con sus hijos. Y Rafael pensó en sí mismo, en cómo se había estremecido al ver el brazo de Ariadne. En retrospectiva, fue muy vergonzoso, porque me sentí tan avergonzado en ese momento, ¿no sería que mi amor era insuficiente? ¿Sabes eso? Un sentimiento de no poder confesar con orgullo a la otra persona porque soy demasiado deficiente. Julia asintió con la cabeza. Aunque la dirección y la dimensión eran completamente diferentes, ella también sentía algo similar por François. Quiero pedirle que esté conmigo cuando ya no me avergüence de mí mismo. Rafael dijo con una mirada algo soñadora. Cuando ya no tenga nada de qué avergonzarme. Julia, práctica en contraste con su hermano soñador, le lanzó una advertencia. Pero hermano, el tiempo es limitado. Julia le devolvió a Rafael la misma mirada de lástima. El hermano era apuesto y la hermana tenía un aspecto afilado, pero la forma en que entrecerraban los ojos era idéntica. Si sigues posponiéndolo hasta que tengas todas las condiciones perfectas, Ari y tú envejecerán y morirán. Rafael, en lugar de escuchar el consejo de su hermana, se enfadó y replicó. Lo mismo te pasa a ti, ¿hasta cuándo vas a seguir rechazando a todos los pretendientes? ¿Por qué sale ese tema? Julia también estaba en la misma situación, la edad de casarse se le estaba pasando. En los últimos 3 años, había rechazado las propuestas de matrimonio de 2 condes y un marqués. La última propuesta era bastante buena, tanto que la marquesa de Valdesar había suplicado, consolado y hasta derramado lágrimas a su hija, preguntándole por qué demonios hacía eso. Pero Julia se había mantenido firme con los labios apretados, insistiendo en que nunca se casaría. Si no es él, no quiero a nadie. Julia, que se había molestado innecesariamente al hablar con su hermano, giró la cabeza hacia la ventana y se calló. Si no quieres, no lo hagas, Rafael de Valdesar. Y Rafael pronto se arrepintió de no haber escuchado el consejo de su hermana. Una noticia de victoria sin precedentes resonó en todo el continente central. La Tercera Cruzada había conquistado la ciudad milenaria, la ciudad santa de Jerusalén.